terminarla. Entonces, pues vamos a resolver esto aquí en la calculadora. Podemos hacerlo ya de manera directa, ¿ok? No tenemos por qué hacerlo paso por paso porque pues supongo que estas operaciones pues son hasta cierto punto sencillas. Entonces, ¿cómo lo voy a colocar nada más? Primero voy a realizar la parte de arriba que es la multiplicación. 15 por el seno de 62. Aquí puedo poner grados o no lo puedo poner. Es independiente. Es completamente independiente eso. O sea, no afecta. Podemos ponerle igual y tenemos un resultado. Y a ese resultado lo voy a dividir entre el seno de 42 grados. Y ya con esto obtenemos la medida del lado que tiene la letra A, que es 19.79. Podemos llegar a redondearlo, pero pues se queda igual con 79, ¿no? Vamos a agarrar dos dígitos. ¿Cuánto dije que era? 19.79. Y bueno, como el triángulo o la medida del ángulo B tiene centímetros, pues obviamente vamos a ponerle sus unidades correspondientes. Y ahí está. Muy bien. Entonces ya encontramos la primera medida. Ahora vamos con la segunda. Vamos a calcular ahora la medida de C. Voy a tener que utilizar esta razón de aquí. ¿Por qué? Porque no conozco la medida de C, pero sí conozco la medida del ángulo de C. Voy a utilizar la misma medida, la misma primera razón o la fracción que ya conozco, que es 15 entre el seno de 42 grados. ¿Ok? ¿Puedo yo llegar a utilizar la otra? Sí se puede utilizar porque ya conozco el valor de A. Pero utilizo esta porque estoy utilizando números enteros. En cambio, si utilizo la de la razón donde ya calculé el lado A, pues tengo decimales. No es que no sea más complicado, pero tampoco me voy a poner a hacer cosas un poquito más complejas, ¿no? Por decirlo así de esa manera. Entonces, de preferencia, siempre utilicen el que ya tienen, que es en enteros. Y entonces voy a calcular C entre el seno del ángulo C, que es 76 grados. Vean cómo cambia la medida. Y es prácticamente lo mismo, ¿no? Me va a quedar que C es igual al producto cruzado entre 15 y seno de 76. Recuerden, tienen que ser los elementos que se cruzan, se van a multiplicar. Al menos en esta ocasión ha caído de este orden. Puede ser que les caiga de diferente orden, como sería de este lado, ya sea que el primero de abajo se multiplique con el segundo de arriba. Ahorita siempre, tanto en el primero como en el segundo, nos cayó que es de este sentido, ¿no? Entonces tenemos 15 por el seno de 76 entre el seno de 42. Y ahí está, simplemente calculamos. Tenemos que... Ay, no esperaba eso. Solamente tenemos que 15 por el seno de 76. Esto es igual, dividido entre el seno de 42 grados. Y tenemos que es 21.75. 21.75. Y listo. Obviamente con sus centímetros. Y ya tenemos entonces la medida de los tres lados, que es A, B y C, que son los que acabo de calcular aquí, y la medida de los tres ángulos, 76 y 42 que ya los tenía, y el ángulo A, que lo calculé, pues restando con la propiedad de la suma de los tres ángulos es igual a 180. Vean cómo con conceptos que vimos ayer la seguimos utilizando aquí, aunque sea solo uno, pero bueno, lo tuvimos que retomar para volver a utilizarlo por acá. Y ahí está, ya está, resolvimos el ejercicio. Ley de cosenos. La ley de cosenos seguimos trabajando con un triángulo oblicuo ángulo, perdón, ya hasta me trabo, donde se cumple lo mismo. Los lados y los ángulos correspondientes están opuestos. Muy bien. Y ahora estamos trabajando con tres fórmulas, por decirlo de alguna manera, que tienen el mismo sentido. Ahora, ¿por qué cambian? Cambian porque la medida de los lados que tenemos que conocer para utilizar esta ley son específicos. ¿Ok? Por ejemplo, si quiero calcular la medida del lado A, tengo que conocer la medida de los otros dos lados y la medida del ángulo del lado que quiero conocer. No sé si me expliqué ahí, nada más obsérvenlo bien. Vean cómo cambia si quiero encontrar el valor de B. Ahora es AC y el ángulo que debo de conocer es el B
mayúscula. Y para C, pues bueno, necesito los lados de A y B y la medida del ángulo C mayúscula, del lado que quiero encontrar. ¿Ok? Son específicos los datos que necesito utilizar para aplicarlo con la ley de cosenos. ¿Ok? Y pues bueno, prácticamente aquí nos los dice, igual de la misma manera. La ley de cosenos se utiliza cuando se tiene el valor de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿A qué se refiere el ángulo comprendido? El ángulo que está formado por esos dos lados. Por ejemplo, si quiero encontrar A, necesito la medida de B y C, que son estas dos, y tengo que tener el ángulo que se forma a partir de esos dos lados, que es el ángulo A. Y así está expresado de esta manera. Y bueno, si lo logran ver de la misma manera con los otros ángulos, se van a dar cuenta que siempre se forma de esa manera. Y otro dato es, se tiene el valor de los tres lados. ¿Ok? Si se tiene el valor de los tres lados, pues ahora lo que tengo que encontrar es el valor de los ángulos, que este ya es un poquito más complejo. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque hay que hacer un despeje de toda esa fórmula y calcular el ángulo de que necesitemos. ¿Ok? Entonces, si nos llega a tocar en los ejercicios, pues habrá que checar cómo es. Van a estarlo trabajando ustedes hoy, obviamente, y mañana, si por ahí se encontraron con ese tipo de ejercicios, lo podemos checar en la primera hora o en los primeros minutos de la sesión de mañana. Muy bien, así que es muy importante que se empiecen a resolver estos ejercicios. Y pues bueno, vamos a resolver el primer ejemplo, o bueno, el ejemplo que tenemos para esto, para ver de qué trata esta ley de cosenos, ¿verdad? Vamos a dejarlo de esta manera para que lo hagamos aquí y a ver si nos da. Tenemos en el triángulo ABC, que es el que está formado aquí, la medida del lado A mide 15, está aquí expresado, C es igual a 18, aquí lo tenemos, y el ángulo B es igual a 70. Aquí está. Resuelve y encuentra los datos restantes. ¿Ok? Muy bien. Si se dan cuenta, tenemos la medida de dos lados y el ángulo que está comprendido por ellos. Entonces, quiere decir que aplica el primer punto y podemos utilizar la ley de cosenos. Muy bien. Observen lo siguiente. Tenemos A cuadrada, B cuadrada y C cuadrada. Esto es la medida del lado al cuadrado. Yo nada más quiero encontrar la medida del lado. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar el cuadrado y va a pasar como raíz. ¿Ok? Ahora, ¿cuál de las tres fórmulas voy a utilizar? Dependiendo de los datos que tengo. Si tengo la medida de A y tengo la medida de C, quiero encontrar la medida de B. Entonces, estaría yo utilizando la segunda expresión. Como quiero solo la medida de B, me va a quedar de la siguiente manera. B es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada, menos C cuadrada, menos 2 veces A por C, multiplicado por el coseno de B. Todo esto hay que extraerle su raíz. ¿Ok? Queda una expresión bastante compleja, por decirlo así. Hay que estar muy atentos cuáles son los valores que le corresponden a cada uno. Vamos a hacer las sustituciones. B es igual al valor de A, que vale 15 al cuadrado, más el valor de C, que es 18 al cuadrado, menos 2 veces el valor de A, que ya sabemos que es 15, este no se eleva al cuadrado porque no está elevado al cuadrado, multiplicado por C, que es 18. Y por último, multiplicado por el coseno del ángulo B, que es 70. Y todo esto tenemos que sacarle su raíz. Y bueno, ahora presten atención a lo siguiente. Si me pongo a sacar poco a poco los resultados de aquí, no digo que no van a llegar a un resultado adecuado. Probablemente sí lleguen si lo hacen, por ejemplo, si sacan primero el 15 al cuadrado, el 18 al cuadrado y luego lo suman, y luego saquen esta multiplicación que es 2 por 15 por 18 por el coseno de 70, van a obtener un resultado, el cual va a ser restado con el resultado de aquí y luego le tienen que sacar raíz. Seguramente van a tener un resultado, pero ¿qué va a pasar? Saben que aquí les va a dar
por el coseno de 70 les va a dar decimales. Entonces, cuando ustedes quieran poner resultados decimales, probablemente nada más van a agarrar 2 o hasta 3 decimales. Y en la calculadora sale pues la pantalla llena de decimales. ¿Qué es lo que ocurre con esto? El resultado al final les va a dar un resultado aproximado. ¿Ok? Pero en algunas ocasiones esa aproximación se aleja demasiado. Y lo que puede ocasionar que el ejercicio no les salga bien. ¿Por qué? Porque a veces por décimas, está bien, te lo acepto, no hay problema, son décimas, ¿no? Pero a veces se aleja tanto esa diferencia decimal que cuando, por ejemplo, si el resultado es 16.8, 16.85 y se aleja más y te da 17, entonces ya el ejercicio ya no se toma como correcto porque no tienes el entero adecuado y los decimales cercanos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular esta operación directa y así como está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir todo lo que tenemos aquí dentro de la raíz, así como está. ¿Ok? Así como está lo vamos a escribir. Ponemos paréntesis, primero el 15 al cuadrado, más 18 al cuadrado. Vean que esta primera parte de aquí, pues es esta parte de aquí. Menos 2 y entre paréntesis 15 por 18. Y por último, podemos ponerlo entre paréntesis o así como está, el coseno de 70 grados. ¿Ok? Vamos a calcular esto primero. Como se dan cuenta, no le puse raíz. ¿Por qué no le pongo raíz? Porque se puede dar a confusión con la calculadora, ¿no? ¿Ok? La calculadora puede ser que saque primero la raíz del primer número que le pongamos y bueno, se vuelve un show. Entonces le damos igual. Es 364.309122.6. Eso es solamente las operaciones dentro de la raíz. ¿Qué me falta obtener o sacar? La raíz. Entonces, ¿cómo lo saco? Pues presiono el tecla de la raíz y escribo o le tecleo a esta tecla de aquí, valga la redundancia, ANS. Raíz de ANS, que pues deben de saber que es la respuesta o la última respuesta que está guardada, que es lo que acabamos de calcular. Entonces le doy igual y ahí está. Ya tengo la medida de B, que es 19.08. Aquí sí ya puedo tomar 2 decimales. Ya es un resultado un poco más exacto. ¿Ok? Puedo redondearlo por el 6, 19.09. Y ya encontramos la primera medida. Muy bien. Ya calculado B, resulta que ya tengo la medida de los 3 lados. ¿Ok? Y me falta calcular los 2 ángulos. Teniendo la medida de los 3 lados, caemos en este caso. Ley de los cosenos. O sea, podemos utilizar la ley de los cosenos para calcular uno de los ángulos. Pero seamos honestos. Si tratamos de despejar todo esto para tratar de calcular un ángulo, la expresión va a quedar muy larga y muy compleja. ¿Ok? Vamos a aprovechar que ya tenemos la medida mínimo de un ángulo que es de 70 para utilizar ley de senos y así facilitarnos un poco más las cosas. Entonces recuerden, para calcular un ángulo con la ley de cosenos, esto solamente se va a dar si no conozco ninguno de los ángulos, ¿ok? En este caso, como ya conozco mínimo un ángulo, me puedo ir a la ley de senos y así facilitarme un poco más la situación. Entonces, ¿cuál es la razón que ya conozco? Pues la de B, que casualmente es el valor que ya encontré. Resulta que 19.09 entre el seno de 70, ¿a qué va a ser igual? Pues bueno, vamos a calcular un ángulo que nosotros queramos. Sería, por ejemplo, el ángulo A, ¿no? Vamos a calcular el ángulo A. Es la razón entre la medida del lado A, que es 15, aquí lo tenemos, 15, entre el seno del ángulo A, que no lo conozco. Y aquí aplica el despeje del ángulo. ¿Ok? Vamos a expresarlo. ¿Cómo me va a quedar?
me va a quedar de la siguiente manera. Va a ser el seno de ángulo A va a ser igual a ¿qué? Los valores que conozco que se cruzan se multiplican. Seno de 70 por 15, aquí tenemos este sentido. O bien 15 por seno de 70 es igual dividido entre 19.09. ¿Ok? Y ahora, como les digo, yo quiero saber o quiero encontrar la medida del ángulo, no de seno de A. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar el seno. Y me va a quedar que A es igual al seno inverso de 15 por el seno de 70 entre 19.09. Y bueno, ¿cuál es la recomendación para resolverlo en calculadora? La recomendación es primero realizar la multiplicación, la división y luego el seno inverso. Esto para no tratar de ponerlo directo en calculadora, porque a veces si lo ponemos directo, pues nos puede ocasionar un pequeño error por ahí. Entonces vamos a hacerlo por partes. Primero resolvemos la multiplicación. Es 15 por el seno de 70. Recuerden, esto es solamente recomendación de mi parte. Si ustedes llegaran a dominar y realizarlo todo en la calculadora, pues adelante, no hay problema. Entonces resuelvo. Esta es la multiplicación. Ahora divido entre 19.09. Ahí ya tengo el resultado de la fracción. Y ahora voy a obtener el seno inverso. No salió. Seno inverso, ahí está, de la última respuesta que tuvo. O sea, seno inverso de ANS. Cierro. Y ahí está, 47.59. Pero recuerden, yo quiero la medida en ángulos. Entonces presiono la tecla de ángulos y ahí está. 47 grados, 35 minutos. Vamos a tomar los dos primeros que tenemos ahí. Entonces queda que A es igual a 47 grados, 35 minutos. Y ahí está. Ya tengo la medida de otro ángulo. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo calculo la medida del tercer ángulo? A ver si se acuerdan. De una manera más sencilla. De una manera más sencilla, ¿cómo calculo el otro ángulo que me hace falta? Sería con la primera ley que vimos. Exactamente. ¿Con cuál? La de los ángulos. La suma de los tres ángulos interiores, ¿cuánto suma? 180, ¿no? Entonces esto lo podemos expresar directo. ¿Cuál quiero calcular? Quiero calcular el ángulo C. El ángulo C, pues podemos expresarlo directo. Es 180 menos 70, que es el ángulo que el problema ya me había dado, menos 47 grados, 35 minutos. Y esto va a ser igual al ángulo C, pues es igual a 180 grados menos 70 menos 47 grados, 35 minutos. Y ya nada más le damos igual. ¿Qué pasó? Le iba a comentar, profe, le iba a comentar que yo aunque estoy tomando la clase, pero estoy trabajando, estoy conduciendo. Le iba a comentar que ahorita voy a entrar a un lugar donde no hay señal. Voy a entrar a un tramo de carretera donde no hay señal, me acabo de parquear. Y le iba a comentar a dirección en el tema, porque estoy viendo que se está trabando mucho. Muy bien, entonces nos dio 62 grados 25 minutos. Y lo escribimos, 62 grados 25 minutos. Y listo. Con esto ya acabamos el ejercicio, porque ya encontramos la medida de los tres lados, o bueno, completamos la medida de los tres lados, que era B, y encontramos los otros dos ángulos, que es A y el ángulo C. Y listo. Ya hemos acabado el ejercicio.
Esta fue una manera más sencilla de acortar los procesos. ¿Por qué lo digo? Porque de utilizar ley de cosenos, me fui a utilizar ley de senos. ¿Que puedo yo utilizar ley de cosenos para calcular el ángulo? Sí, sí lo puedo usar y seguramente voy a calcular uno de estos dos ángulos. Nada más que el proceso va a ser más largo. Entonces yo les estoy dando la ventaja de reducir esos procesos utilizando la ley de senos. Puedo utilizar una o puedo utilizar la otra. ¿Cómo sé cuáles voy a utilizar? Recuerden, aquí tenemos los datos. Aquí está cuándo voy a utilizar ley de cosenos y aquí voy a saber cuándo voy a utilizar ley de senos. Obviamente este documento lo subo en un momento. Bueno, está en plataforma. En un momento lo hago visible. Y bueno, ahí está.